En este vídeo os explicaremos las características interiores y exteriores del modelo 600 MQ de Weissberg. En la parte exterior izquierda lo primero que encontramos es el diésel y el AdBlue, que el diésel se abriría con la llave de Peugeot en este caso, un cuarto de vuelta y ya podríamos recargar, y el AdBlue va a presión. Tanto el diésel como el AdBlue, el propio coche nos avisa cuando tenemos que repostar. Lo siguiente que podemos encontrar es la salida de gases de la calefacción Truma, la cual siempre tenemos que tener en cuenta que quede despejada, que no tenga una pared u otro coche cerca y que la ventana que está encima esté cerrada, puesto que este tipo de ventanas, al estar justo encima de la salida de gases, lleva un sensor que nos detecta si la ventana está abierta o cerrada para cortar el funcionamiento de la calefacción. En la parte trasera, del lado izquierdo, encontraríamos el cassette del váter, que va con la llave de Weissberg, entonces sería desbloquear el bombín, y una vez desbloqueado ya podemos subir el portón. Entonces aquí tenemos el POTI para las aguas negras, el cual estando cerrado dentro ya podemos sacarlo, se sacaría el tapón y tiene un botón para que entre el aire. Así favorecemos lo que es el vaciado del depósito. Una vez vaciado volveríamos a cargar con el líquido para el váter y se vuelve a introducir. Debajo de lo que es el cassette del váter tenemos el grifo para vaciado de las aguas grises. Normalmente en circulación lo tendremos recogido para así evitar cualquier golpe, y una vez vamos a vaciar ponemos el grifo en función de vaciado y abriríamos el paso de salida del agua. Una vez ya tengamos el depósito vacío volveríamos a ponerlo en la posición inicial. Por último, en el lado izquierdo del vehículo tenemos para conectar el 220. Levantando la tapa conectaríamos el cable. Luego en la parte izquierda tiene una presilla, la cual si apretamos nos permite sacar el cable con mayor facilidad. La puerta trasera y la lateral se abren con el botón inferior del mando de Peugeot y una vez desbloqueado ya podríamos proceder a abrirlas. Lo primero que encontramos es el cofre de gas. Una vez abierto el cofre del gas, lo primero que encontramos es la piña del gas. Si cerramos en el sentido horario, estaríamos cerrando lo que es el paso del gas, que en ruta siempre hay que llevarlo cerrado, y hacia la de izquierda, sentido antihorario, abriríamos el paso. Una vez se nos acabe el gas de una botella, tenemos la parte inferior que simplemente desbloqueándolo lo que hace es permitirnos separar lo que es la alcachofa de la propia botella. Para colocarla de nuevo en la otra botella haríamos el mismo proceso. Para colocarlo desbloquearíamos, lo ponemos encima de la botella que vayamos a utilizar y apretamos haciendo un poco de presión hacia abajo hasta que quede la botella bien sujeta. En el lado derecho tenemos el tapón del agua, que es con la llave de Weissberg, un cuarto de vuelta y ya podemos desbloquearlo. Entonces, una vez llenado, o bien miramos el nivel dentro del vehículo o hasta que rebose. Una vez cargado, volvemos a colocar el tapón en su posición, cerramos y bloqueamos. La colocamos en su posición hasta llegar al fondo y le damos un cuarto de vuelta hacia la izquierda para que quede la varilla bien anclada. Entonces, girando hacia la izquierda ya podemos proceder a abrir el toldo. Para abrir el toldo siempre hay que procurar que no haga aire o lluvia, lo cual podría romper lo que son las patas del toldo. Simplemente desbloqueando desde el medio. Apretamos este botón hacia adentro, nos sale la pata entera y una vez tenemos la pata a la altura que deseamos, con la pieza central la bloqueamos. Entonces nos dará resistencia al propio toldo. Para recogerlo haríamos el proceso inverso. Desbloqueamos el botón de en medio, recogemos la pata hasta la posición central y apretando el botón nos aseguramos que quede dentro del propio cierre.
Una vez tenemos las patas puestas en su sitio, ya podemos proceder a recoger el toldo. Giraríamos hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. Hasta que ya no nos deja girar más. Una vez cerrado el toldo, apretamos la varilla hacia el medio, un cuarto de vuelta a la derecha y ya podemos proceder a cerrar la varilla. Lo primero que encontramos al entrar en la 600 MQ es la mosquitera en la parte principal, que se abre y se recoge manualmente. Tenemos el suplemento de la cocina, que tiene un botón en la parte inferior para recogerlo, y justo encima ya tendremos, una vez dentro, lo que son las pantallas. Ahora os explicaremos el panel de control. Lo primero que tenemos es el botón para encender lo que sería todo el vehículo, y luego las luces van con su propio botón, y la bomba de agua. La bomba de agua, una vez la conectamos, solo funcionará cuando tengamos un grifo abierto. Para encender la bomba de agua siempre hay que comprobar primero que haya agua en el depósito. Con los selectores podemos ver el estado de la batería de vivienda, de la batería de motor o del agua limpia. En la parte superior se nos encienden los LED de color amarillo cuando bien las baterías de vivienda o motor están vacías, cuando el agua se está vaciando o el depósito de aguas grises se está llenando. Entonces, cuando tengamos uno de los niveles de alerta, tendríamos que corregir lo que fuese el posible fallo. En la parte inferior tenemos la señal de carga de 220 y cuando nos esté cargando el alternador, la batería de vivienda. Una vez explicada la pantalla principal, tenemos la pantalla de Truma. La pantalla de Truma es táctil y tenemos diferentes opciones. La principal es la función de calentador, en el cual seleccionamos la temperatura que deseamos y si queremos que caliente poco a poco o en modo rápido. Hay que tener en cuenta que según el tipo de función que seleccionemos tiene mayor o menor consumo. Si queremos que no se quede encendida, tenemos que apretar el botón de apagado. La segunda función es el agua caliente. Hay que tener en cuenta que es un termo de 15 litros que tiene diferentes funciones de 40, 60 o 70 grados. Y si tenemos lo que es la calefacción encendida, nos deja la opción de calentamiento rápido. ¿Esto qué significa? Que si el agua del depósito se está enfriando, corta la potencia de la calefacción y le da toda la potencia al agua caliente. Igual que la calefacción, si salimos sin haberlo cancelado, se quedaría siempre en marcha y cada vez que baje la temperatura se conectaría a la calefacción. Para apagarlo, le damos al botón de arriba. En caso de tener falta de gas, falta de luz o cualquier problema, la propia pantalla nos indica cuáles son los fallos posibles y las soluciones que requieren hacer. Para apagar totalmente la pantalla, venimos aquí y tenemos dos opciones. Dejarlo en stand-by por la noche, que haría apagar la pantalla pero la calefacción sigue en marcha, o apagar totalmente el sistema de calefacción Truma. Para volverlo a encender, le daríamos al botón de la casa y se nos enciende automáticamente. Ahora os explicaremos el módulo de cocina con la nevera. Lo primero que encontramos son las dos tapas de cocina y la pica. La cocina tiene dos fogones y tenemos el gas para cada fogón y el chispés. Lo importante es que tanto la pica como la cocina en ruta tiene que ir cerrada. Antes de cerrarlo, como bien nos indica la pegatina de la cocina, los fogones tienen que estar fríos. ¿Por qué? Porque si no, al cerrar, con el calor se romperían los cristales. También podemos observar que tienen muebles muy fáciles de abrir con un botón de desbloqueo que una vez cerramos se bloquea automáticamente, y en el altillo funciona al revés. En vez de hacia arriba, apretamos el botón hacia abajo, se desbloquea el altillo y tiene el soft close que acabaría de cerrar. Una vez venimos aquí a la nevera, para ponerla en funcionamiento solo hay que abrir la nevera y justo debajo del congelador tenemos el potenciómetro. En el potenciómetro va de mínimo a máximo según la potencia deseada. También, una vez aplicada la nevera, podemos observar que en la parte inferior tenemos un mueble el cual nos sirve de ropero. En las claraboyas de Weisberg lo primero que vemos es el oscurecedor, la mosquitera y el sistema de apertura de la claraboya es diferente.
En esta claraboya tenemos que apretar hacia abajo, girando un poco lo que es la pieza, y una vez tenemos esta inclinación ya nos permite deslizarlo. Como bien vemos, tiene un sistema dentado que nos permite dejar la claraboya fijada en diferentes posiciones, según la apertura deseada. Siempre es importante que a la hora de salir en ruta recojamos totalmente la claraboya en su posición final y tanto oscurecedor como mosquitera queden recogidos en su posición. Lo primero que observamos es que, al igual que las puertas traseras, tiene los bloqueos con el botón rojo. La diferencia es que tiene diferentes posiciones en las cuales se queda la ventana. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, que tiene el botón de seguridad de la truma, el cual, si dejamos la ventana abierta, no nos funcionaría la calefacción. Para cerrar la ventana la llevamos a su posición final y, apretando el botón, nos aseguramos que queden todos los cierres bien puestos. Lo siguiente que tenemos es la mesa, la cual, para moverla, tenemos que subir y así podemos deslizar. Y una vez seleccionada la altura, con la pieza de abajo desbloquearíamos la mesa. Como podemos observar, los asientos vienen preparados los dos con Isofix para poder llevar hasta 2 sillitas de bebé, y también tiene la palanca debajo del asiento que, si estiramos hacia arriba, podemos separar los dos asientos y con el cojín ganamos un espacio más amplio. Entonces, si recogemos estos asientos de la misma forma que los sacamos, apretamos la pieza hacia arriba y acompañamos el asiento. En esta misma bancada podemos encontrar aquí dentro la válvula de seguridad, que es el Frost Control. Esta válvula Frost Control tiene que ir siempre la palometa de arriba en sentido de la marcha, y tenemos en el propio dispositivo, en la parte inferior, un botón. En caso de que veamos que al encender el agua nos vacía, tendríamos que volver a colocar la parte superior en sentido de la marcha, y, buscando el botón en la parte frontal, lo volveríamos a apretar hacia adentro. Ahora os explicaremos la cabina de Peugeot y sus diferentes botones. Para empezar, tenemos remis laterales, los cuales tienen una pieza para desbloquearlos, y se acompaña hasta el final, que tiene el imán. Para recogerlo, desbloqueamos el imán y la volveríamos a traer a la posición original. Los remis delanteros se desbloquean cada uno por una banda, y, llevándolo hacia el medio, se engancharían los dos. Una vez enganchados, se apretarían los dos en la parte central, nos desimantaría los dos remis y nosotros lo acompañaríamos hasta que quede enganchado otra vez. En el modelo MQ tenemos un botón que nos permite conectar o desconectar la pantalla en función de las necesidades que tengamos. En la posición central o 0, la pantalla quedaría totalmente desconectada. En la posición 1 funcionaría con el contacto o llave de motor, y en la posición 2, con el contacto quitado, nos funciona la pantalla directamente de batería de motor. En este caso tendríamos que controlar desde la centralita el porcentaje de batería y así no quedarnos sin. Siempre, una vez acabado de usar, dejar en la posición 1 para que, cuando volvamos a dar contacto, ya nos funcione con normalidad. También hay que tener en cuenta que podemos tener mapas en la pantalla conectando el móvil con el propio USB que tiene la pantalla.